Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos en acción de pesca y en concreto nos vamos a centrar en esos momentos que son más delicados y en esas acciones en las que perdemos peces con mayor regularidad. Vamos a buscar esos momentos y esas acciones en las que perdemos muchos peces y sobre todo analizarlos para buscar fórmulas o maneras para minimizar estas pérdidas. El primer momento en el que perdemos un porcentaje importante de peces es poco después de clavar. En la mayoría de estas ocasiones estos peces se pierden porque no hemos ejecutado correctamente la clavada. Como imaginaréis, los motivos pueden ser muchos y diferentes. Puede haber sido por un cachete con poca potencia o con poco recorrido. Podemos haber clavado a lo mejor antes de tiempo porque nos hemos precipitado. También puede ser el lado opuesto, que hemos dejado el pez comer demasiado y ya cuando hemos clavado pues estaba el señuelo fuera de la boca o ya escupiéndolo. Sea por un motivo o por otro, al final ese pez lo perdemos en los primeros segundos de la lucha o en ocasiones ni eso, a lo mejor solo lo notamos durante unas décimas de segundo y se suelta. Por lo tanto, está muy claro que este tipo de pérdidas las podemos solucionar o al menos minimizar mejorando el cachete. Segundo momento o acción en la que perdemos bastantes peces. En este caso se produciría una vez clavado el pez y cuando estamos peleando. Los peces evidentemente conocen muy bien el entorno, no son tontos, saben cómo pelear y saben muy bien cómo jugar sus cartas, y especialmente los peces que tienen poderío, los peces que tienen ya cierto tamaño y que nos pueden buscar las cosquillas, van a buscar siempre zonas donde pueden perderse y por lo tanto pueden evitarnos. Estas zonas, como todos sabéis, serían árboles, serían zonas de estructuras complicadas, piedras, buscar el fondo simplemente. Al final, todos los puntos donde los peces saben que si llegan ahí se van a librar del engaño o al menos pues nos van a ganar esa partida. Está claro que algunos de estos peces los vamos a perder porque en muchas ocasiones simplemente no puedes hacer nada, ganan ellos y hay que saber y aceptar la derrota, pero sí que es cierto que hay puntos o hay detalles en los que podemos incidir y de esta manera a lo mejor vamos a conseguir el que estas pérdidas sean las menores posibles. Algunos de estos puntos en los que podríamos prestar especial atención podrían ser, por ejemplo, fijarnos bien en qué equipo deberíamos de utilizar en cada zona, en cada paraje, dependiendo a lo mejor el tipo de coberturas, de estructuras que hay y la facilidad que podrían tener los peces para llegar a ellos. También, por ejemplo, podríamos prestar atención y jugar con el freno. En zonas más abiertas podemos jugar a lo mejor con un freno más suelto, pero en zonas con más coberturas, con más zonas donde pueden perderse, deberíamos de apretar más esos frenos. También, por ejemplo, sería muy importante el que conozcamos lo mejor posible el entorno para saber dónde, en qué puntos en concreto un pez nos puede perder. Esto nos podría ayudar evidentemente mucho a la hora de lucharlos. Y también, como no, el conocer lo mejor posible en nuestros equipos para saber dónde está el límite de cada uno de ellos y al mismo tiempo también el mejorar o el entrenar nuestras habilidades a la hora de trabajar la caña en esos momentos que son tan críticos y tan determinantes. La tercera acción en la que se pierden muchos peces, especialmente de algunas especies, por ejemplo, y una muy típica es el black bass, es el momento en la que el pez salta. En ese momento, durante el salto, el pez tiene muchísima facilidad para provocar que nuestra línea se destense, que en algún momento perdamos la tensión. Al estar libre y estar en el aire, consigue moverse con mucha facilidad y todo el movimiento que él imprime a la boca, al cuello, evidentemente se traspasa al señuelo. El señuelo se mueve con mucho vigor. Está en muchas ocasiones muy suelto o al menos no tan tenso como cuando está dentro del agua y por lo tanto en ese momento hay muchas ocasiones que el pez consigue zafarse del señuelo. Para evitar esto, la mejor fórmula sin lugar a dudas es evitar en la medida de lo posible que los peces salten. Para lograrlo, pues no existen fórmulas mágicas más que siempre intentar forzar al pez, hacerle toda la fuerza que podamos contra él y siempre con la caña hacia abajo. De esa manera siempre vamos a hacer una fuerza en contra de su querencia, en contra de lo que él quiere hacer y por lo tanto en muchas ocasiones vamos a reducir esos saltos, en muchas ocasiones podemos evitarlos completamente y en el peor de los casos al menos vamos a lograr que el salto no sea tan libre ni con tanta fuerza
como lo haría de otra manera. Tenemos que ser realistas y hay peces que no vamos a ser capaces de frenarlos, ya sea por su tamaño, ya sea a lo mejor que está a mucha distancia de nosotros o simplemente a lo mejor que no hemos sido capaces de anticiparnos al salto y nos ha ganado en velocidad y en capacidad de reacción, pero siempre es muy importante que tengamos esto en cuenta. En estos casos en los que no hemos logrado evitar el salto, es muy importante que no perdamos la tensión y que no nos descoloque el pez con el salto. Aunque no hayamos logrado evitar el salto como queríamos, siempre tener en cuenta que debemos de seguir evitando que la línea se destense y por lo tanto, aunque no podamos meter la caña hacia abajo, siempre es importante que sigamos manteniendo la tensión lo máximo posible y haciendo siempre fuerza. Lo peor que podemos hacer es quedarnos a medio camino, no reaccionar a tiempo y quedarnos como un poco a verlas venir. Al final eso lo que va a provocar es que la línea va a perder tensión, el pez va a tener mucha más libertad y al final en muchas ocasiones el señuelo va a salir despedido y el pez lo vamos a perder. Y ya para acabar, el cuarto momento crítico en el que perdemos muchos peces, y además por mi experiencia os puedo asegurar que muchos de estos peces son peces de mucha calidad, sería justo ese momento en el que ya tenemos casi al pez al alcance de nuestra mano y en ese momento suele pasar algo. En muchas ocasiones es un pequeño detalle, pero es un pequeño detalle suficiente para que nos quedemos con cara de tontos y perdamos el pez al lado de nosotros. En ese momento en el que en muchas ocasiones ya hemos librado una batalla bastante intensa, incluso larga con el pez, lo hemos visto con claridad, ya lo vemos que empieza a flaquear y por lo tanto lo vemos ya como muy cerca de nosotros, lo que suele pasar es que justo todo eso, todos esos condicionantes nos provoca en muchas ocasiones a nosotros ansiedad, nerviosismo y en muchas ocasiones nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Aunque en ocasiones es complicado, especialmente con peces de mucha calidad, en ese instante es completamente determinante que seamos capaces de controlarnos, de estar serenos, ser conscientes en todo momento de todo lo que vamos a hacer. Y aquí hay dos puntos que van a marcar completamente la diferencia. En primer lugar, el momento en el que decidamos que vamos a ir a coger el pez, y el segundo, que va también ligado al anterior, el hacerlo siempre con decisión y sin ningún tipo de dudas. Al final creo que un porcentaje muy importante de estos peces que perdemos así, los perdemos. Una, o que hemos decidido el momento para coger al pez demasiado pronto. El pez tiene todavía mucha fuerza, mucha capacidad de reacción. Cuando vamos a intentar cogerlo, pega una arrancada muy fuerte, nos puede partir la línea, puede rozar contra una roca, puede directamente desgarrarse y bueno, en definitiva al final eso provoca que el pez se nos vaya. También puede pasar el lado contrario. En un momento que el pez ya podríamos haberlo cogido, lo dejamos más tiempo de la cuenta en el agua, a lo mejor da un cabezazo inoportuno y también lo perdemos. Y luego también a la hora en el que ya vamos con todo a cogerlo, el hacerlo con dudas. Esto en muchas ocasiones suele pasar a lo mejor cuando a lo mejor el señuelo está enganchado en un punto a lo mejor un poco arriesgado para cogerlo, que nos puede clavar. También es algo muy común con lucios, sobre todo con gente que no tiene experiencia para cogerlos o con lucios grandes, y esto al final son los momentos críticos desde mi punto de vista donde muchas veces se pierden estos peces. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y que al menos alguno de vosotros os pueda ser de utilidad y nos vemos en la próxima.